Nos acompaña vía telemática Adriana Lucas, directora ejecutiva de ACEPLAS, la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Asociaciones de recicladores y grupos ambientalistas se reúnen hoy en las afueras de la Corte Constitucional para exigir que se apruebe el decreto de ley para la creación del impuesto redimible a las botellas de plástico. Este impuesto es parte de la Ley de Fomento Ambiental que estaba vigente o que fue aprobada en el 2011, pero que fue declarada inconstitucional en enero de 2022 y cuya vigencia se extenderá nada más que hasta diciembre del presente año, provocando un efecto negativo en la economía de los recicladores, pues dejarán de percibir a partir de enero del próximo año, del 2024, los 0,02 centavos de dólar por cada botella plástica que logren recuperar y entregar a las empresas de procesadoras de plástico. Por eso hemos invitado a la directora ejecutiva de ACEPLAS para que nos dé su punto de vista respecto a esta falta de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional y cuál es la posición que tiene la Asociación Ecuatoriana de Plásticos sobre este decreto del presidente Guillermo Lasso. Buenas tardes, bienvenida. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. Buenas tardes, Washington y Yesenia, a todos los radioescuchas también. Muchas gracias por este espacio. Como usted bien lo menciona, hoy estamos viviendo una situación muy difícil y de gran preocupación. Como usted lo mencionaba, ¿cómo se crea este impuesto redimible? Pues es parte de la Ley de Fomento Ambiental, cuyo objetivo es ese, eliminar la contaminación ambiental. Ese fue el sentido de la creación de este impuesto que tuvo sentencia de la Corte como inconstitucional debido a que básicamente era un tema de forma, o sea, porque estaba incluido dentro de una ley que incluía en un solo marco legal algunos temas, no solo el impuesto redimible. Pero ¿qué ha permitido el impuesto redimible? El impuesto, normalmente cuando nosotros escuchamos impuesto, lo vemos de forma negativa. Sin embargo, en la dinámica del impuesto redimible ha tenido efecto no solo en temas ambientales, sino sociales y económicos. ¿Por qué ambientales? Porque definitivamente se ha creado una red de reciclaje que no solo tiene que ver con recicladores de base, que ahí va el tema social, porque estamos hablando de más de 30.000 familias que dependen del reciclaje, que de acuerdo a las cifras del MIES, el 64% corresponde a personas que viven en extrema pobreza y que el 12% de ellas tiene discapacidad, que han encontrado en el reciclaje una fuente de ingresos para sus familias. Entonces, en esta dinámica también existen más de 500 centros de acopio por cifras del MATE en el país, y no solo se recicla botellas, sino que esto ha permitido dinamizar el reciclaje de otros materiales. Es una gran preocupación también económica, porque estamos hablando de que en este momento esa gestión de hormiga que están haciendo recicladores de base se traslada esa competencia a los municipios en recolectar esa basura, pagar por su recolección, que sí sería una basura, no como nosotros para actualmente una botella es un residuo valorizado, se le ha dado valor. Y cada ciudadano está en nuestra potestad decidir cuando consumimos una bebida, aportar al ambiente sabiendo que estamos aportando un impuesto sobre el cual va a dinamizar el reciclaje de ese residuo para nosotros valorizado. Y en esa dinámica, ¿cómo participa o se beneficia también, desde luego, la Asociación Ecuatoriana de Plásticos o los empresarios que se dedican a estas actividades? ¿Y en qué les afectaría también? Correcto, como yo le mencionaba, es toda una cadena que inicia desde el reciclaje de base, centros de acopio, transportistas, intermediarios que hacen posible llegar a un reciclador transformador. Nosotros como ACEPLAS representamos a más del 90% de la producción de plástico, pero también de recicladores, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que hemos logrado en este reciclador transformador? Lograr que este residuo se incorpore nuevamente en botellas, porque hoy sabemos que ahora en diciembre, ahorita cada botella incluye 5% de material reciclado, pero va a incluir en diciembre el 15% de material reciclado. Entonces, esto se ha creado una dinámica circular. Entonces, hemos logrado un ejemplo latinoamericano. El porcentaje de reciclaje del PET es más del 80%, y no tenemos este resultado en otros materiales. Es un modelo circular. Entonces, al eliminarse este impuesto, estaríamos retrocediendo a una práctica lineal en la que solo desechamos
y efectivamente tenemos residuos y comenzamos los problemas de gestión que tenemos en mares o en los ecosistemas. Entonces, he ahí la importancia y por eso agradecemos este espacio para impulsar y unirnos a esta lucha que no solo es de los recicladores de base. La industria ha hecho grandes inversiones en maquinaria de punta. Ahora tuvimos recién la semana pasada nuestra 10ª edición de Feria IPLAS con maquinaria japonesa. China tuvieron más de 21 países, viendo cómo aumentamos la reciclabilidad de los plásticos de un solo uso, que son los que básicamente tienen nuestra mayor problemática a nivel de gestión de esos residuos. Adriana, cuando se eliminó, me parece que fue en el gobierno de Lenín Moreno, cuando se impulsó la eliminación o la declaración de inconstitucional de esta ley que en lo fundamental estaba destinada a proteger el medio ambiente, a estimular una serie de acciones para proteger el medio ambiente, finalmente fue declarada inconstitucional. Ahora están sintiéndose las consecuencias, las que usted ha mencionado, entre otras. No se estableció una medida que pueda compensar tanto en el ámbito ambiental como las economías de los recicladores, una vez que se declaró inconstitucional esta normativa? Sí, efectivamente, eso fue en enero del 2022 y para que no se cree ese vacío legal, se sostiene hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Nosotros, ¿qué hicimos? Automáticamente trabajar de manera articulada con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Ambiente, SRI, el MIES, presentamos una propuesta de ley que incluye exclusivamente al impuesto redimible. Obviamente esto es un proceso, cuando no es considerada una ley económica urgente, sigue un proceso de socialización, de talleres, en el que participamos no solo la industria como recicladores transformadores, sino también las organizaciones de recicladores de base, las asociaciones, la academia, y esto ha sido un proceso. Pero en este momento, después de la muerte cruzada, no tenemos tiempo para que siga su forma regular de proceso. Entonces debe ser considerada como una ley económica urgente para que se dé el tratamiento que amerita, porque estamos hablando que al 31 de diciembre nos quedamos sin base para este impuesto que ha llegado directamente a los sectores vulnerables. Ahora, el proyecto que envió el presidente Lasso no contiene solamente esta normativa o este aspecto fundamental, sino otros que han sido ya calificados de manera crítica por varios analistas en el sentido de que no merecen la declaratoria de urgencia económica, y entonces podría quedarse el tema también allí relegado u olvidado o apartado para que en un momento determinado lo conozca la Asamblea Nacional que se va a instalar. ¿Cómo analiza el caso? Sí, nosotros como gremio presentamos un amicus curiae justamente para apoyar de forma como ciudadanía y como gremio justamente el por qué y argumentar técnicamente por qué debe ser considerada una ley económica urgente, por qué tiene el impacto que tiene hoy y qué pasaría si desaparece, ¿no? Esto ha sido básicamente nuestra argumentación dentro del amicus y nuestra forma legal de poder aportar en este proceso. ¿Cuáles serían las consecuencias? Usted mencionaba que se va lamentablemente se quita este estímulo para que la gente recicle. Ustedes ya no van a poder fabricar las botellas menos contaminantes. Obviamente es un efecto directo al medio ambiente, pero además de ello, esto les va a generar, si no se revisa, si la Corte Constitucional no se pronuncia y no les da la razón, ¿les va a generar pérdidas económicas también a ustedes? Realmente se crea un desajuste y un desbalance en toda una cadena. No hablamos de un solo sector, hablamos, como le comentaba, de toda una cadena. Efectivamente es una industria que ha hecho inversiones importantes, pero yo considero que el aspecto ambiental ya es un retroceso. Hemos implementado, Ecuador ha implementado un modelo circular. ¿Ya? Cuando hablamos de este modelo circular, estamos hablando que la ciudadanía ya lo ha asumido, está siendo partícipe de esto. Entonces es regresar a un modelo lineal. Y como le decía, o sea, económicamente también, porque alguien debe de hacer la gestión de estos residuos. En el tiempo que tendría la Asamblea Transitoria, la Asamblea Transitoria para trabajar, ¿no sería posible tramitar una normativa que vaya directamente a compensar este efecto?
o sea, se puede tramitar, pero estaríamos a destiempo, porque recordemos que el 31 de diciembre ya no tenemos ley. O sea, hasta ese día nosotros tendremos el impuesto redimible. Entonces, son consecuencias inmediatas que no podemos esperar a que sea tratado de una forma regular. Y es un poquito lo que apelamos a la Corte. O sea, el Ejecutivo ha hecho lo suyo a través de un trabajo que hemos hecho. Como le comento, hemos participado como gremio junto a los ministerios. Los ministerios han presentado sus informes técnicos, validando la importancia, lo que ha logrado este impuesto, porque en los 11 años de vigencia se han logrado recuperar 12.000 millones de botellas plásticas que hubiesen ido a botaderos. Entonces, es importante, se han incorporado en nuevos procesos, como usted bien lo indica, la industria ha hecho lo suyo, ha innovado, tiene tecnología de punta, pero efectivamente estamos en una dinámica en la que nosotros promovemos, obviamente, el desarrollo de procesos circulares que sean con menor impacto posible al ambiente, sobre todo el nivel de plástico, que somos realmente satanizados, cuando sabemos que el problema está en la gestión de los residuos. Y hoy tenemos una vía. Hoy tenemos un ejemplo para poder hacer y que realmente ha tenido incidencia en otros materiales. Justamente nosotros hicimos ahora en un proyecto de capacitación una encuesta en los centros de acopio y veíamos que el 20%, que a nosotros nos llamó mucho la atención ese porcentaje, el 20% del material reciclado que llega a los centros de acopio proviene de hogares. Entonces, hemos creado una conciencia en este tiempo con una medida tan positiva como la del impuesto redimible, que ha impactado no solo a un reciclador de base que puede recibir hasta $500 mensuales por el trabajo de reciclar botellas y otros materiales, sino que también ya hay una conciencia en hogares, una conciencia ciudadana hacia el cuidado del medio ambiente.